Vamos al ejercicio número 1 de ABC. Vamos a tratar de poner en práctica en números lo que se intentó explicar en la parte de teoría. Y así, ejercicio 1, la empresa UADA fabrica dos simpáticos muñecos de peluche, no y Chris, en un único centro productivo. Se dispone de los siguientes datos. Ahí tenemos información de los dos productos respecto del volumen normal de producción, el costo de materia prima unitario, la cantidad de despachos a clientes por mes que se requiere para cada producto, el costo de mano de obra y cargas sociales por unidad, la cantidad de ajustes mensuales en la fabricación de cada producto, las horas máquinas por unidad, el consumo de kilowatts unitarios que requiere cada producto, las facturas a emitir por la venta de cada producto, las órdenes de compras del mes y la superficie del almacén ocupada por el inventario, ¿no?, de cada producto. El presupuesto de costos y gastos para el periodo de análisis es el siguiente. Vamos a tener sueldos y cargas sociales, de mantenimiento de fábrica, de despacho, de facturación, del almacén de materias primas y de compras. En los sueldos del mantenimiento de fábrica se nos dice que está destinado en gran medida al mantenimiento de las maquinarias. ¿Sí? Es un mantenimiento más técnico que mantenimiento de limpieza. ¿Sí? Y en las compras se nos dice que las actividades de compras se encuentran centralizadas bajo una única autoridad. Con toda esta información se requiere calcular los costos unitarios de producción según el método de costeo tradicional, estudiar el impacto de los gastos administrativos y comercialización, sabiendo que se asignan en un 70% para Enovet y un 30% para CRIS, identificar y costear las actividades, calcular los costos unitarios según AS. Nosotros habíamos dicho que ABC era una forma de costear la carga fabril de manera diferencial respecto al método tradicional, y que era una metodología utilizada principalmente por la contabilidad interna, por la contabilidad de gestión. Ahora agregamos una idea más, y es que, bueno, como es una metodología más utilizada por la contabilidad interna para elaborar informes internos, también se pueden hacer otras configuraciones de costos como lo está planteando aquí, porque como habrán leído en el enunciado, en los ejemplos del enunciado y en lo del CEPIDE, aquí vamos a tener que hacer una consideración no solamente del costo de producción, sino también de los gastos comerciales y administrativos. ¿Sí? Vamos a costear todos los sacrificios económicos, tanto los productivos como los comerciales, primero por el método tradicional, con esta consideración de los gastos, y luego por el ABC, identificando actividades propiamente del área comercial o del área administrativa. ¿Sí? Entendiendo, ¿no?, que todo producto genera costos y gastos, y cuando uno establece un precio de venta, no solamente va a querer recuperar los costos de producción, sino también va a querer recuperar todos los gastos administrativos, comerciales o financieros en los que ocurra. ¿Sí? Aquí estamos haciendo una configuración total de costo en este ejemplo, no solamente el área productiva. Así que, habiendo quedado claro eso, que no contradice para nada, sino que amplía lo que hasta ahora venimos diciendo de ABC, vamos a resolver ejercicios, perdón, problemas técnicos, empezando por la utilización del método tradicional. ¿Sí? En el método tradicional dijimos que el costo iba a estar integrado por la materia prima, cuyo dato está aquí en la fila 2, la mano de obra en la fila 4, más la carga fabril, resultado de elaborar y utilizar una tasa. Así que vamos a elaborar el cálculo del costo por el método tradicional. Sabiendo que la materia prima y la mano de obra ya lo tenemos, nos falta la carga fabril. Y para eso tenemos que identificar cuál es costo de carga fabril y cuál no, y con ese costo identificado armar una tasa. ¿Sí? Dentro de la información que brinda el enunciado, esta de aquí, ¿cuál ustedes creen es costo de carga fabril? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así.
Acá vamos a poner lo que dice el enunciado, ¿sí? Vamos a ir leyendo de vuelta y vamos a ir clasificando qué es carga fabril y qué no. Sueldos de mantenimiento. Recordando que mantenimiento nos decía que era de maquinarias, ¿no? Número uno, la llamada número uno. ¿Este sueldo será considerado parte de la carga fabril? Sí. Es una tarea típica del área productiva. Este sueldo de despacho, el despacho es la tarea no comercial de despacho de los productos, ¿no? ¿Esto será parte del costo de producción? No, no, recién dije, ¿no? Comercial. Sueldo de facturación, ¿será parte del costo de producción? No, facturación es una tarea administrativa. Sueldos del almacén de materia prima, ¿está relacionado con la producción? Sí. Sí, entonces lo consideramos como parte del costo de producción. Sueldos y cargas sociales de compras. El enunciado hablaba aquí, cuando hablaba de sueldos y compras, en la segunda llamada, que todas las compras estaban centralizadas en un único sector. Cuando eso pasa en una empresa, no hay una manera de identificar cuáles compras corresponden al área administrativa, cuáles son la comercial y cuáles son la productiva, ¿sí? Entonces, por esa idea de la centralización, en principio no se considera esto como un costo de producción. Después sí habría que hacer una segmentación, una segregación, pero en principio no. ¿De acuerdo? Después tenemos repuestos. ¿Esto será parte del costo de producción? Sin duda. ¿Sí? Los repuestos utilizados en la producción. Una amortización del equipo de la maquinaria de la fábrica. ¿Será parte del costo de producción? Sí, claramente. La amortización del equipo del almacén. ¿Qué estamos hablando? Del almacén de materias primas. Si ya habíamos dicho que los sueldos y cargas sociales eran parte del costo de producción, este sacrificio también de este sector será considerado también como costo productivo, en este caso como costo indirecto. Y esta última amortización de los camiones de despacho, ¿será costo productivo? Dijimos que no, porque esta tarea de despacho es típicamente del área comercial. Suministros de facturación, ¿será parte del área de No. productivo? No, porque era una tarea administrativa. El alquiler del almacén de las materias primas, ¿será parte del costo de producción? Sí, obvio. Me gusta esa seguridad. Otros gastos de fábrica. Sí, quería gastos, si son del área productiva, del área de fábrica, serán parte del costo productivo. Y el que nos faltaba ahí, que no había sido revelado, ajuste de máquinas. Hay gastos de ajuste de máquinas. Es de suponer que es una actividad del área productiva, ¿sí? De la maquinaria del área productiva, así que también va a formar parte del costo de producción, de este costo indirecto que vamos a tener que asignar mediante la utilización de una tasa. Así que todo eso que está en negrita son costos del área productiva, son los costos indirectos, hacemos la suma y eso nos da 439.060 pesos. Ahí ven lo que está sumado. Bueno, ¿cómo calculamos una tasa de aplicación? Dividimos el total de carga fabril sobre el nivel de actividad previsto. Y aquí es una empresa que elabora más de un producto, así que el nivel de actividad previsto no puede estar expresado en unidades. Porque vamos a tener una unidad de un tipo de producto y una unidad de otra. No tiene sentido hacer eso. Estarían recibiendo los dos productos el mismo costo indirecto, ¿sí? En términos unitarios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el nivel de actividad previsto en otra unidad de medida, en otro módulo. ¿Y cuál sería ese módulo? ¿Qué información tenemos respecto de otra forma de medir el nivel de producción?
Bueno, aquí, en esta fila, la fila 6, se nos habla de cuánto requiere cada producto de tiempo de trabajo de las máquinas. Noé, media hora máquina. Chris, 12 minutos. ¿Sí? Así que, con esa información y el volumen normal de producción, podemos establecer cuál es el volumen normal medido en horas máquinas. ¿Sí? Para utilizar esa información en el armado de la tasa CIF. ¿Sí? Nosotros tenemos el volumen normal de producción expresado en unidades. No lo vamos a usar porque dijimos que una empresa que tiene una multiproducción, no, una empresa que elabora más de un producto no utiliza en la conformación de su tasa la unidad de medida de unidades. Tiene que utilizar un módulo, horas máquinas, horas hombre, jornales. Aquí tenemos el dato de las horas máquinas, así que vamos a calcular el nivel normal de producción en horas máquinas. Sabiendo que Noé tiene un volumen de producción previsto de 12.500 unidades y que cada Noé ocupa media hora máquina, 0.5 horas máquinas. Entonces, el nivel de producción previsto para Noé en horas máquinas será de 6.250. Y en el caso de Chris, la producción prevista son 4.000 unidades y cada Chris requiere 0.2 horas máquinas. Así que en horas máquinas, medido en horas máquinas, el nivel de actividad previsto será de 800 horas máquinas. Todas las horas máquinas previstas serán la suma. Así que podemos expresar el volumen normal de producción, el nivel de actividad previsto o el nombre que reciba, medido en horas máquinas con un total de 7.050 horas máquinas. ¿Sí? Y Profesor, ahora, tengo una consulta. Sí, Mariela. ¿Por qué usamos horas máquina y no consumo de electricidad de forma unitaria? Unitario acá está refiriendo a por producto, ¿no? Por ejemplo. Unitario también se podría O sea, utilizar y son las tendría. dos, creo, buenas opciones, pero si no existiera horas máquina sería el Si consumo no de existieran electricidad. horas máquinas, sí, sería una muy buena opción porque también te da una idea respecto de cómo es utilizada la capacidad. ¿Sí? También sería un buen módulo el consumo de kilowatts. Sí, está muy O bien sea, pensado. usando indistintamente uno del otro, llegaríamos a resultados aproximados Eh, similares. con la información que da este ejercicio, no. En una Ok, empresa con toda la información disponible, sí, sí, debería llegar ok, a una muy, muy similar, idéntica, diría yo, asignación de costos. ok. ¿Mm? Entonces, con estos datos ya podemos calcular nuestra tasa, porque tenemos los valores de carga fabril y tenemos el nivel de actividad previsto. Así que nuestra tasa de aplicación SIF sería la división de esos 439,60 sobre los 7.050 horas máquinas, las 7.050 horas máquinas. Damos la cuenta y eso nos da 62,27 pesos por hora máquina. Así que esa será nuestra tasa de aplicación y ya sabemos cuánto requiere cada hora máquina por unidad. No en media hora máquina, o sea que le va a ser asignado una determinada cantidad de carga fabril. Y Chris, otra cantidad de horas máquinas, por lo tanto, otra será el costo asignado a carga fabril. Así que ya tenemos toda la información para calcular el costo según lo que nosotros denominamos el método tradicional. Costo integrado por la materia prima, la mano de obra y cargas sociales, y el costo indirecto de fabricación. Vamos a correr esto un poquito. Entonces, vamos a tener nuestros dos productos, Noé y Chris. Bueno, el enunciado nos indicaba los costos unitarios de los elementos directos, ¿no? De materia prima 20 y 22, 20 y 22. De mano de obra, aquí 8 y 6.4.
8 y 6.4. Y de carga fabril se nos indicaba cuánto tiempo de trabajo de las horas máquinas. Y la hora máquina tenía un costo de 62,27 pesos por hora máquina. Es el costo de la hora máquina, lo que expresa la tasa. Así que el producto NOE, que requiere media hora máquina, multiplicamos esa media hora máquina por el costo de la hora máquina. Eso nos da 31 y monedas. 31,14 para redondear. Y el producto CRIS requiere 0.2 horas máquinas. Multiplicamos 0.2 por el costo de la hora máquina. Y esto nos da 12,46. Así que ya tenemos los costos de los tres elementos que integran el costo de producción. La suma nos da el costo unitario de producción. Para NOE, esto nos da 59,14. Y para CRIS, esto nos da 80,46. Casi un 50% más es el costo de NOE que el de CRIS. El enunciado dice, bueno, no tengan en cuenta solamente el costo de producción, también tengan en cuenta los gastos de administración y comercialización, entendiendo que el 70% de esos gastos los genera NOE y el 30% CRIS. ¿Sí? Entonces, hacemos una consideración de esos gastos para calcular una suerte de costo recontra total unitario de NOE CRIS, en donde en esos costos recontra totales incluyamos el costo de producción y los gastos comerciales y administrativos. ¿Qué sabemos de los gastos? Bueno, esto que teníamos aquí, ¿no? Este listado. Vamos a reflejar esa información por aquí. Que abajo quedó. Entonces, ahí pues se puede ver algo. Teníamos gastos de despacho, de facturación, de compras, otra vez de despacho, de facturación. ¿Sí? Podemos agregarlos, ¿no? De despachos tenemos sueldos, amortización. ¿Sí? Entonces podemos decir que de despacho teníamos esos dos gastos por un total de 50.025. Después teníamos de facturación estos sueldos y estos suministros. Sueldos más suministros, 28.600 más 5.033.600. ¿Dónde está el total? ¿O sí, está el total? No. ¿Y qué nos quedaba? Compras, en donde teníamos sueldos por 35.000. El total de gastos, no sé por qué está tan aquí. El total de gastos, la suma de estos gastos, nos da 118.725. Y el enunciado dice que la empresa considera que el producto NOE incurre o representa el 70% de esos gastos y CRIS el 30%. Así que a NOE le asignamos el 70% de 118.725. Ese total. Y a CRIS el 30% de esos 118.725. Este otro total. Recordando cuánto es la producción prevista para NOE y para CRIS, podemos determinar cuál sería su nivel unitario de gastos. Lo tenemos por aquí. NOE tiene una producción prevista de ¿cuánto? De 12.500 unidades. Entonces dividimos estos gastos asignados a NOE en 12.500. Eso nos da un gasto unitario total para este producto de 6,65. En el caso de CRIS, estos gastos totales los dividimos en su producción prevista de 4.000. Eso nos da un gasto total unitario de 8,90. Si le sumamos estos gastos unitarios
de los costos, estos de aquí, obtendríamos esa suerte de costo recontra total, que incluye costos y gastos. Entonces, esto para Noé sería 59 de costo de producción más 6,65, 59,14 más 6,65. Aquí. Y para el caso de Chris sería 8,46 más 8,9. Esto nos da un costo total, recontra total creo que dije, de Noé de 65,79 y para Chris 89 monedas, 49 monedas, ¿no? 49,76. Esto es lo que nos pide el punto 1, ¿no? Decía, calcular los costos unitarios según el método tradicional y estudiar el impacto de los gastos de administración y comerciales, sabiendo que se asignan de esta manera. Entonces, esto representaría un, entre comillas, costo total para Noé de 65,79 y para Chris de 49,76. Ahora, ¿qué dice el punto 2 y 3? Bueno, costea esto con ABC. Y para hacer eso vamos a implementar la metodología que nosotros vimos, en donde arrancábamos por identificar las actividades. Y dijimos, ¿cómo identificamos las actividades? Bueno, teníamos diferentes formas: agarrar el manual operativo de la empresa y ver qué es lo que hacen, ir a la fábrica y ver cuál es la actuación del personal y hacer una inspección en el campo de las tareas que se realizan, hacer entrevistas, hacer cuestionarios, tomar la información de costos y ver cómo se generan los costos. Y es lo que tenemos nosotros en nuestro enunciado, ¿sí? Nosotros aquí, vamos a usar esto que está aquí, tenemos una generación de costos, en este caso los costos indirectos, y diferentes actividades comerciales, en donde podemos identificar algunas actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, si tenemos sueldos y cargas sociales de mantenimiento, es porque hay una actividad de mantenimiento de fábrica. Si hay sueldos y cargas sociales de una actividad de despacho, es porque se realiza ese despacho, se factura, hay un almacén, entonces hay una actividad de almacenamiento de las materias primas, hay una actividad de compras, repuestos, se utilizan repuestos en el área productiva, así que va a haber una actividad relacionada con esto. Hay amortizaciones, porque hay utilización de las maquinarias. Es más, aquí hay una amortización propia del almacenamiento de materias primas. Aquí hay una amortización propia de la tarea de despacho. Aquí consumo de recursos para el área de facturación, ¿sí? Entonces, haciendo una lectura de estos costos y estos gastos, podemos identificar, por un lado, las actividades y hacer una evaluación de los costos relacionados con esas actividades. Porque aquí tenemos claramente una relación de sacrificio económico de recursos con la realización de determinadas actividades. Estamos también cumpliendo con esta premisa de definir actividades que tengan costos directamente vinculados a ellas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. En este punto 3 vamos a hacer una identificación tanto cualitativa como cuantitativa de las actividades. ¿Sí? Cualitativa para decir cuáles son y cuantitativa para ponerle un valor. ¿De acuerdo? Empecemos. En función de este listado de costos y gastos que tenemos, ¿cuál sería una primera actividad que vamos a considerar? Bueno, esto referido al mantenimiento, ¿no? En donde vamos a tener una actividad de mantenimiento con estos sueldos, pero también se hablaba de mantenimiento y otro costo. ¿Cuál? Bueno, en realidad, claramente, vamos a poner así para...
En esta actividad de mantenimiento, nosotros tenemos sueldos por 50.400. ¿Hay otro de estos costos que puedan ser considerados propios del área de mantenimiento? Sí, repuestos, ajuste de máquina, no sé cuál Y otro yo más. digo que sí, que los repuestos. Esta actividad de ajuste de máquinas, en donde aquí tenemos un costo, y nosotros nos fijamos en el enunciado, hay una variable que nos indica cuántos ajustes requiere cada producción. ¿Te acuerdas que cuando nosotros dijimos que hay una definición muy taxativa de actividad? Dijimos que es algo que se hace, que tiene costos directos y que tiene una forma de vincular esos costos directos, que podemos encontrar un generador que informe la manera en cómo esas actividades consumen recursos y luego cómo los productos hacen uso de esas actividades. Y aquí, para esta información de ajuste de máquinas, que es algo que se hace, tenemos costos directos y parece que tenemos un generador. Así que todo parecería indicar que es una actividad propia en sí misma. ¿Ok? Así que, en principio, uno diría que hay una actividad de mantenimiento con estos costos directos relacionados a ella. Así que nosotros podemos decir que vamos a tener una actividad de mantenimiento de fábrica con esos dos costos relacionados por un total de 54 más 30, 84.300. Vamos a poner que el valor total 84.600. Ahora sí, escuché el ingreso y se fue. Lo que decía abril. Apenas fui a ver. Bueno, sigamos con esta identificación cualitativa y cuantitativa. Ahí volví. Sí. Tenemos sueldos de despacho, entonces hay una actividad del despacho de los productos con estos costos. Vamos a borrar. Entonces, ahora estamos con despacho. Va a haber una actividad de despacho que tiene estos costos de sueldos. ¿Habrá otro costo de la actividad de despacho? Sí. Aquí tenemos una amortización de los camiones que realizan esta actividad. Son costos claramente vinculados con esa actividad, eso que se hace. Así que podemos hacer una identificación de una segunda actividad, es la actividad de despacho, con esos costos directos asociados a ella. 20 más 30, 25. 50, 25. ¿Sí? Ah, ah. No estoy entendiendo por qué ajuste de máquina no entra, porque es el generador, ¿no? Pero equipo de fábrica, la amortización, ¿por qué no entra en mantenimiento, No, en despacho, en mantenimiento. Porque dijimos que con los datos que da el enunciado, todo parece indicar que es una actividad independiente del resto. Porque vemos que es algo que se hace, que tiene costos directos y que va a tener un claro generador de costos, porque tenemos claramente identificado cuántos ajustes requiere cada uno de los productos. Pero ¿y la amortización del equipo de fábrica, por qué no la tomás? Todavía no llegamos a... Ah, ok. No, me refería dentro de mantenimiento. Porque el equipo de fábrica se utiliza no para mantener, sino para producir. Ah, ok, sí, está. ¿Sí? Ya Ahora vaya. vamos a llegar ahí. Ya llegamos. Estamos haciendo un análisis y a medida que vamos leyendo lo que dice el enunciado. Esto, repito, es una réplica como está puesto en el enunciado. ¿Sí? Después, tenemos una actividad de facturación, dijimos, claramente identificada con costos asociados de 28.600, pero también tenemos estos costos propios de esa actividad de 5.000. Así que podemos decir, bueno, acabamos de encontrar una tercera actividad con costos asociados por 28.600 más 5.000, 33.600. ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente, todos los costos van a tener que estar relacionados con algún tipo de actividad.
¿sí? Para que luego se pueda incorporar esos costos a la producción. El siguiente concepto nos habla de sueldos del almacenamiento de materia prima. ¿Sí? Entonces, hay una actividad de almacenar las materias primas que tiene estos costos, pero también tiene amortizaciones, y hay un alquiler para esa actividad de almacenamiento. Entonces aquí identificamos otra actividad, almacenar, custodiar esa materia prima, que en este caso tiene asociados tres costos, 19, 32 y 33. Así que el costo total de esa actividad es de 84.000 pesos. Los costos que podemos vincular directamente con la realización de esa actividad son 84.000 pesos. Volvemos a colorear. Después tenemos compras, sueldos de compras. Bueno, hay una actividad entonces propia de comprar, que dijimos que está centralizada en un solo sector. Así que, en este caso solamente tenemos este costo propio directo de esta actividad. Así que tenemos otra actividad, la actividad comprar, con costos de 35.100. Luego, amortización de equipo de fábrica. ¿Es un costo de producción? Sí, dijimos que sí. ¿A qué actividad puede ser asociado? Bueno, no a mantenimiento, no a despacho, que no es del área productiva, por cierto, tampoco a facturación, no a compras. Bueno, habrá una serie de costos claramente propios del área productiva, sobre los cuales va a ser difícil identificar la actividad con la que se nos relacionen, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, aparte de esto, un seguro de determinados insumos que tenemos, bueno, va a ser difícil hacer una asignación directa. Recordemos que tenemos que hacer una asignación directa. Que tenemos que evitar las asignaciones indirectas y encontrar alguna base de prorrateo o de distribución. Entonces, en este caso, habría que preguntarse, bueno, ¿por qué tenemos este costo? ¿Cuál es la razón de tener este costo? Bueno, tenemos amortizaciones de tipo de fábrica porque somos una fábrica. Porque hicimos una inversión en bienes para la producción. Entonces, este costo existe porque hay producción. ¿Sí? Entonces, podríamos crear, entre comillas, una actividad genérica, general, que se llama producción. ¿Sí? Entonces, estos costos irían a esa actividad genérica. Y habría otros costos también que puedan ser genéricamente asociados a la propia existencia de la empresa, a la actividad productiva. Sí, todo lo Bueno, en que este caso sí. los gastos, ¿no? Dice otros, que no es muy claro qué significa otros, pero bueno, son otros gastos que uno entiende que existen porque existe la producción. Entonces creamos una actividad genérica que se llama fabricación, producción, elaboración, ¿sí? Y le asociamos esos costos. Aquí le pusimos como título fabricación, con esos costos asociados de 255 y 12.900, por un total de 267.900, ¿sí? Todos los costos tienen que estar asociados a algún tipo de actividad, porque tienen que ser luego llevados a la producción en función de cómo esa producción hace uso de las actividades. ¿Sí? Después teníamos como dato de costos este almacenamiento, que ya lo habíamos definido parte de la tarea de almacenamiento. Teníamos estos costos de amortizaciones de despacho que ya formaban parte de despacho. Estos suministros de facturación ya estaban incluidos dentro de la actividad de facturación. Este alquiler del almacén de materias primas ya estaban dentro de la actividad de almacenamiento. Estos otros gastos ya lo habíamos incluido dentro de esa actividad genérica de fabricación. Y teníamos aquí el ajuste de máquinas, que claramente es algo que se hace,
¿sí? Que aquí claramente vemos que tiene costos asociados y que claramente nosotros en el enunciado habíamos visto que tenía una unidad de medida, una variable, una métrica que indicaba cuánto consume cada producto de ese recurso, de esos recursos. ¿Sí? Eso nos indicaba que esta tarea reunía todas las condiciones para ser considerada una actividad individual. Y hacemos esa consideración. Ajuste de máquinas por un total de 2.560 pesos. Entonces nosotros acá tenemos una identificación tanto cualitativa como cuantitativa en términos monetarios de nuestras actividades. ¿Qué tenemos que hacer luego de hacer esta identificación? Que repito, aquí no solamente son del área productiva para asignar la carga variable, sino que estamos haciendo una conceptualización integral, incluyendo gastos administrativos y comerciales. ¿Cómo seguía nuestra metodología de implementación del ABC después de identificar actividades? Teníamos que identificar los generadores de costos. El cost driver, ¿no? El generador. El generador de costos, o sea, esa variable que indicaba cómo las actividades consumen recursos. Para la actividad mantenimiento de fábrica, recordando que el enunciado hablaba que el mantenimiento está relacionado al mantenimiento de máquinas. ¿Cuál sería un buen generador de costos? ¿Cómo podríamos indicar que va a haber mayor trabajo, mayor realización de esa actividad? ¿Cuál es la medida, unidad de medida que nos indicaría que hay un mayor o un menor trabajo de esa actividad? Yo diría que una buena medida sería las horas máquinas. ¿Sí? De esa manera, el producto que requiere más horas máquinas va a recibir más costos que uno que requiere menos. Y estas tareas de mantenimiento van a estar entonces consideradas medidas en función de las máquinas y de esa manera nos permitiría asignar costos en función de las horas máquinas que cada producto requiera. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y sabemos cuántas horas máquinas tenemos? Sí. Entonces nosotros elegimos generador, horas máquinas. En el mes, ya habíamos definido que el volumen normal de producción iba a ser 7.050 horas máquinas. Entonces, cuantitativamente también tenemos la cantidad de horas máquinas, el número de generadores. Vamos a poner which no, dos, número de generadores. En el mes, 7.050 horas máquinas. ¿Sí? Y si nosotros en un paso si nosotros no, nosotros en un paso posterior vamos a relacionar este monto con este número de generadores para encontrar la tasa por inductor, el costo unitario de la actividad. ¿Sí? Tasa por inductor, costo unitario, tasa por inductor, vamos a poner, porque es eso, ¿no? No, voy a agregarlo un poquito. La tasa por inductor y el costo unitario de la actividad, ¿cómo lo calculábamos? Dividíamos los costos asociados a esa determinada actividad contra el número de generadores previstos para esa actividad. Eso nos daba 12 pesos por hora máquina. ¿Sí? Aquel producto que requiera una hora máquina va a recibir 12 pesos, aquel producto que requiera 10 horas máquinas va a recibir 120 pesos. Aquel producto que requiera más horas máquinas va a recibir más costos que el que requiera menos. ¿Sí? Ahora, para la actividad de despacho, bueno, sería un buen inductor la cantidad de unidades de producción, ¿no? Porque uno supone que
a mayor venta, mayores despachos. Pero el enunciado da un mejor generador de costos. Y está la cantidad de despachos a clientes por mes. Exactamente, exactamente. Porque parece que no se vende individualmente los productos, sino que también se pueden vender en partidas. Entonces, Noe va a generar una determinada cantidad de despachos y Chris más. Entonces, un muy buen generador sería la cantidad de despachos. Que aquí en todo el mes, ¿cuántos son? Bueno, 29. ¿No? Darles decimales innecesarios. 29, ¿no? Así que podemos calcular la tasa por inductor, el costo unitario de la actividad de despacho. ¿Cómo? Dividiendo 50.025 en 29. Y eso nos da 1.725 pesos por despacho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para la actividad de facturación, bueno, también sería un buen inductor la cantidad de unidades. Si vendiésemos siempre individualmente, porque a mayor cantidad de unidades, mayor número de facturas que se van a emitir. Pero el enunciado da un mejor inductor. ¿Cuál es ese mejor inductor? Las Las facturas. facturas a emitir. Exactamente, entonces ya sabemos cuántas facturas, bueno, sabemos, está previsto, ¿no? Las facturas a emitir. ¿Cuántas en total? 21. 21. Así que la actividad de emitir una factura, ¿qué costo unitario tendrá? Bueno, el costo de esa actividad dividido las veces que esa actividad se va a realizar. 1.600 pesos por factura. ¿De acuerdo? La actividad de almacenar. ¿Cuál sería una métrica, una variable que indique cómo esa actividad consume costos? Costos de alquiler, había de sueldos, y no sé cuál otro, alquiler, sueldos y amortizaciones. ¿Cuál sería un buen inductor? La superficie del almacén. Yo diría que la superficie, ¿no? A mayor superficie que ocupe uno de los productos, más costos de esa actividad de almacenamiento, ¿sí? Así que la superficie será un muy buen inductor que explique cómo se consumen estos recursos. Bueno, ¿cuánta superficie en total tenemos que considerar? 80. 80, ¿por qué está con decimal? 80 metros cuadrados. Costo unitario de la actividad, tasa por inductor. Bueno, estos 84.000 pesos de la actividad dividido el número total de inductores. 1.050 pesos por metro cuadrado. Compras. Esta actividad que está centralizada, que acá compramos materia prima, mano de obra, también resmas, también vidrios, también puertas. ¿Cuál sería un buen inductor? Las órdenes de compra del mes. Yo diría que ese está muy claro ahí puesto para considerarlo como inductor de esta actividad, las órdenes de compras, el penúltimo de los datos del cuadro. En total, en todo el mes, ¿cuántas órdenes de compras tendremos? 65. 65. Con lo cual, el costo unitario de la tarea, la tasa por inductor, ¿a cuánto será igual? A 35.100 dividido 65. Eso nos da 540 pesos por orden de compra. ¿Sí? Acá hay, la unidad de medida no está puesta, pero se entiende, ¿no? Acá sería 540 pesos por orden de compra, 1.050 por metro cuadrado, 1.600 por factura, 1.725 por despacho y 12 pesos por hora máquina. Fabricación. Bueno, ¿cuál sería una buena variable que indica que a mayor actividad de fabricación, mayores costos? Bueno, sin duda la cantidad de unidades, ¿no? Pero en este caso que se elabora más de un producto, ¿qué dijimos? ¿Qué hay otras
unidades de medida que dan una mejor idea de que se realiza más actividad de producción o menos actividad de producción, que se consumen más costos o menos costos referidos a esa actividad. ¿Y cuál sería esa otra mejor unidad de medida? Que dé una idea de que se está fabricando, que se está produciendo. Las horas máquinas, ¿sí? Lo que utilizamos como módulo para elaborar nuestra tasa SIF en el método tradicional. ¿Sí? Horas máquinas que dijimos eran para todo el mes 7050. Con lo cual, para la actividad de fabricación, la tasa por inductor sería igual a estos 267.900 dividido por 7050. Eso nos da 38 pesos por hora máquina. Y para la actividad de ajuste de máquinas, ¿cuál es nuestro mejor inductor? Bueno, habíamos hecho el enunciado, ¿verdad? Es el mejor inductor, la cantidad de ajustes mensuales. Y en esta fila, que son 40 para un producto, 120 para otro, total 160. Costo unitario de la actividad, tasa por inductor, 2.560 dividido 160. 16 pesos por ajuste. Entonces, ya hicimos una identificación de las actividades, tanto cualitativa como cuantitativamente. Identificamos los generadores de costos. Hicimos una cuantificación también de estos generadores de costos y determinamos una tasa por inductor. ¿Sí? Ahora había un paso intermedio que podíamos hacer para simplificar este proceso. ¿Cuál era? Era el de agrupar a aquellas actividades que son homogéneas. ¿Y qué indicaba que una actividad era homogénea, parecida, similar? Que tienen el mismo El, generador de costos. el mismo generador de costos. Si hay actividades que compartan ese generador de costos, Sí. ¿cuál? Mantenimiento y fabricación. Muy bien, Sofía. Entonces hay dos actividades que comparten generador de costos. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a simplificar ese proceso. Entonces, ya que comparten con las máquinas, es una fuente distinta. Vamos a agrupar esta de mantenimiento y esta de fabricación, ¿no? Tachamos y, bueno, ¿qué nombre le ponemos? No sé, vamos a poner actividad agrupada, ¿no? ¿Con qué costos? Bueno, con estos 267, lo tachamos acá para ver que lo estamos agrupando en una sola, ¿sí? 267 más 84, eso nos da un total de 352.500. Tomando como generador las horas máquinas, sabemos que las horas máquinas mensuales son 7.050. La nueva tasa por inductor de esta actividad agrupada que comparte el generador de costos será 352.500 dividido 750. 50 pesos por unidad, ¿no? La suma de estos 12, que aquí tachamos, más estos 38. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, simplificamos, en vez de tener 7 actividades, vamos a tener 6 ahora, que nos van a permitir calcular el costo mediante el ABC. ¿Cómo calculamos ese costo mediante el ABC? Bueno, vamos a hacerlo en función del consumo que cada producto haga de esas actividades. Entonces, costos unitarios de producción no, porque acá también hay costos comerciales, así que vamos a borrar estos costos unitarios según ABC. Y vamos a tener, por un lado, el producto NOE, producto gris, que ya dijimos, van a tener un costo directo, un costo primo establecido
ya de antemano de materia prima de 20 y de 22 y de mano de obra de 8 y de 6.4. O sea que empecemos por eso, porque no hay ningún tipo de duda. Costos de materia prima para Noé 20, para Cris 22 y los de mano de obra de Noé 8 y de Cris 6.4. Ahora hay que agregarle el costo de las actividades, que incluyen tanto la carga fabril como los gastos administrativos y comerciales. Así que empecemos. Empecemos por esta actividad agrupada, que en términos generales era una actividad propia de la existencia del área productiva. Podríamos haber puesto una sigla abreviada, tipo mantenimiento de fábrica, no, fabricantenimiento, que les digo más ingenioso, ¿no? Para darle la idea de que estamos agrupando dos. Fabricantenimiento, también. Pero bueno, no la pusimos actividad agrupada. ¿Qué tiene como generador de costo las horas máquinas? El producto NOE. ¿Cuántas horas máquinas utiliza? 0,5. ¿Sí? Así que la actividad tiene un costo de 50 pesos por hora máquina. ¿Cuál es el costo de NOE entonces de esta actividad? Bueno, 0,5 por 50 pesos por hora máquina. Vamos a dejarlo bien claro. 50 pesos, por hora máquina. Hora máquina con hora máquina se cancela. El costo unitario del producto NOE de esta actividad será de 25 pesos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora en CRIS, ¿cuánto requiere de horas máquinas CRIS? 0,20. El costo de la hora máquina para esta actividad es de 50 pesos. Muchas veces. Corregirla en unidad, ponerlo en unidad de medida. 50 pesos por hora máquina. 50 por 0,2, 10. El costo que hay en cada producto CRIS de esa actividad agrupada, sabiendo que se utilizan 12 minutos de la máquina, es de 10 pesos. Ahora pasamos a evaluar, a incorporar dentro del costo el de las otras actividades. Empezando por despacho. El producto NOE. ¿Cuántos despachos tiene asociados? ¿7? 7. ¿Sí? ¿Y cuál es el costo de la actividad de despacho? 1725. ¿Sí? Así que para NOE, nosotros vamos a tener un costo de 1725 por 7, que son los despachos por mes. Pero este nos da el costo mensual de la actividad, no el costo unitario. ¿Sí? Aquí la cantidad de despachos por mes de NOE es 7. Multiplicado por el costo de la actividad nos da el costo en todo el mes. Y nosotros estamos calculando el costo unitario. ¿Qué tenemos que hacer para transformar este costo mensual, esto es un costo mensual, en un costo unitario? Bueno, lo dividimos por la cantidad de unidades de este producto NOE. En el caso de NOE son 12.500. ¿Sí? Entonces el costo unitario de la actividad de despacho para NOE será el costo total del mes, 7 despachos por 1.725, que es el costo de cada despacho, dividido la cantidad de unidades, y eso nos da 27 centavos. Lo mismo para CRIS. CRIS.
¿Cuántos despachos por mes va a ser? 22. El costo de cada actividad de despacho es 1.725. Eso nos daría el costo en todo el mes. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el costo unitario de CRIS? Bueno, dividirlo por la cantidad de unidades previstas de CRIS, que son 4.000. Y aquí sí determinamos el costo unitario de cada producto de CRIS para esta actividad. 1.725 por 22 dividido por 4.000. 9,49. Siguiente actividad. Facturación. ¿Cuánto es el costo de emitir una factura? Según el ABC. 1.600. 1.600 pesos por factura. Noé, ¿cuántas facturas va a emitir en el mes? 6. Entonces, 1.600 seis, por sí. 6. ¿Cómo? No dije nada, leí la línea de abajo. Bueno. 1.600 por 6 sería el costo de todo el mes. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el costo unitario? Dividirlo por la cantidad de unidades, que en el caso de nosotros son 12.500. Y ahí sí obtenemos el costo unitario, que es 77 centavos. Lo mismo con CRIS. La actividad facturación tiene un costo de 1.600, habíamos dicho aquí. Para CRIS, ¿cuántas facturas se prevé emitir? 15. 15. Entonces, 15 por 1.600 nos da el costo del mes. Lo dividimos en la cantidad de productos de CRIS, que son 4.000. ¿Qué obtenemos el costo unitario? Da 6. 6 pesos por unidad de esta actividad para CRIS. Siguiente actividad. Después de facturación teníamos el almacenamiento, con un costo unitario por metro cuadrado de 1.050 pesos. Entonces, almacenamiento. ¿Cuánto espacio requiere Noé? 50 metros cuadrados. También en todo el mes, ¿no? Es lo que ocupa el producto Noé en la superficie del almacén, Noé, no por unidad, ¿sí? Son valores generales. Así que, si nosotros multiplicamos ese costo unitario de la actividad, que era de 1.050, por los 50 metros cuadrados, eso nos da el costo total de la actividad de almacenamiento para el producto Noé. Lo tenemos que dividir por la cantidad de unidades para obtener el costo unitario. 1.050 por 50 dividido 12.500, 4,20. Y lo mismo para CRIS. La actividad de almacenamiento por metro cuadrado tiene un costo de 1.050. Son 30 los metros cuadrados que ocupa CRIS. 30 por 1.050. Ese es el costo de la totalidad de la producción. Lo dividimos por la producción de CRIS, que eran 4.000. Y así tenemos el costo unitario. 7,88. ¿Nos queda alguna actividad a considerar? Sí, después de almacenamiento, compras, que tiene un costo individual de 540 pesos por orden de compra. Noé, ¿cuántas órdenes de compra genera? Quince. Entonces, 15 por esos 540 nos da el costo de esta actividad en todo el mes, ¿no? Porque esas órdenes de compra son para todo el mes. Dividimos esto por la cantidad de unidades de Noé.
y nos da el costo unitario de la actividad para este producto. Eso nos da 65 centavos. Y cada orden de compra tiene un costo de 540. ¿Cuántas vamos a emitir para Cris? 50. 50, entonces 540 por 50 es el costo de todo el periodo para esta actividad. Lo dividimos por la cantidad de unidades que se elaboran de Cris. Obtenemos el costo unitario, está 6,75. Y para finalizar nos quedan estos ajustes de máquinas, que son 16 pesos por ajuste. ¿Sí? Acá tenemos información de los ajustes mensuales. También este es un dato mensual. Entonces, para la actividad ajustes de máquinas, no requiere 40. 40 a 16. Pero esto es el costo de todo el mes, porque esos 16... No, perdón, estos 40 ajustes son mensuales. 16 era el costo de la actividad, perdón. Estos 40 ajustes son mensuales, así que lo dividimos por la cantidad de producción que se hace en ese mes, 1.500, y nos da el costo unitario de esta actividad para cada NOE que se elabora. Esto nos da 5 centavos. Y en el caso del producto Cris, se requieren 120 ajustes mensuales a un costo de 16. Eso nuevamente es el costo mensual de la actividad. Lo dividimos en la cantidad de unidades. El producto Cris queda en 4.000. Es decir, tenemos el costo unitario de la actividad, que nos da 48 centavos. Así que ahora hemos hecho por ABC la distribución, no del costo primo, ya estaba determinado, sino de la carga fabril y gastos administrativos y comerciales. Lo que nos da por resultado lo siguiente. Para el producto NOE, la suma de todo esto, 59,63. Y para el producto Cris, la suma de todo esto, casi 69. ¿Cuánto eran los valores que nos daban con el método tradicional? Estos de aquí. ¿Hay diferencias? Sí. Sí, están incluso a la inversa. No solamente a la inversa, sino que muy a la inversa, porque aquí, en este método tradicional, nosotros decíamos, bueno, hay una diferencia porcentualmente bastante grande. ¿Sí? NOE es mucho más costoso en 15 pesos, es casi un 30% respecto de Cris. ¿Sí? Ahora, mediante el ABC, nosotros vemos que Cris es más costoso que el producto NOE. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque nosotros dijimos que en el método tradicional, nosotros distribuíamos los costos indirectos por criterios de volumen. ¿Sí? Y aquí tomábamos como volumen las horas máquinas. Y el enunciado decía que NOE requería más horas máquinas que Cris. Por lo tanto, aquí podemos encontrar básicamente la diferencia en esta asignación de los costos indirectos. Aunque también se hablaba de que los gastos NOE utilizaba más que Cris. Pero básicamente la enorme diferencia se da aquí. ¿Sí? Por este criterio de volumen horas máquinas, NOE duplica, más que duplica las horas máquinas de Cris, por lo tanto recibe más costos. Ahora, haciendo un análisis de las actividades, tapemos esto, y vemos que Cris requiere más trabajo, porque requiere más del triple de despachos, el triple de ajustes, facturas casi el triple, órdenes de compra más del triple, menos espacio,
¿sí? Acá esta actividad no es tan costoso. Pero ven que Cris, en muchas de las actividades que se determinaron, es un producto que requiere más esfuerzo, que requiere más trabajo, que consume más actividades y por lo tanto, por el ABC, se va a reflejar esa mayor exigencia de Cris, lo que provoca que Cris termine siendo un producto más costoso. Aquí, Cris es más complejo y esa complejidad se ve expuesta en la asignación de costos. ¿Sí? Tenemos que facturar más para Cris, tenemos que hacer más despacho para Cris, tenemos que hacer más compras para Cris, y eso lo vemos reflejados en su evaluación, en su costeo, cosa que no veíamos con el método tradicional. Obviamente, si nosotros hacemos un cálculo del costo total, ¿sí? ¿Mm? Según el método tradicional, ¿cuál sería nuestro costo total? Bueno, para NOE, estos 65,79 por 12.500, hacemos la cuenta, si no tienen dudas. MT, método tradicional, para NOE, 65,79 por 12.500, más los costos de Cris, estos 49,76 por 4.000. 1.021.385. Ahora, por ABC, tendría que ser los mismos, ¿no? Estos 59,63 de NOE por las 12.500 unidades de NOE, más estos casi 69 de Cris por las 4.000 unidades de Cris. ¿Sí? Acá se ve que no hubo una diferente generación de costos, sino que estamos distribuyendo los mismos costos, pero con diferentes criterios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Se ha visto en este ejercicio lo que se intentó explicar en la teoría, sobre todo respecto a la metodología que se sigue y este efecto diferente en el costeo, ya que en a veces estamos incorporando esta idea de la complejidad de aquel producto que requiere más esfuerzo, ya sea del área productiva o como en este caso del área comercial y del área administrativa, va necesariamente a recibir más costos. ¿Sí? ¿Sí? Espero que se haya visto. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna